ser cristianos? ¿Qué es lo que nos mueve a venir un domingo por la tarde cuando está haciendo tanto calor, cuando se está jugando la final del campeonato salvadoreño de fútbol, cuando hay tantas otras cosas que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos mueve a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos mueve a venir un viernes a una vigilia, a desvelarnos más allá de lo que siempre nos acostamos temprano? ¿Qué es lo que nos mueve a ir a evangelizar? ¿Qué es lo que nos mueve a venir a darles alimento a las personas que tal vez no pueden obtenerlo por ellos mismos? ¿Qué es lo que nos mueve a todo esto que hacemos como cristianos, como iglesia? ¿Y cuál es el centro de todo? ¿Qué será lo importante de todo esto? ¿Cuál será la esencia de todo esto? Y pues hay algo que está en la Biblia y que tiene que ver, la esencia del cristianismo tiene que ver con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el símbolo ahora del cristianismo. Y la cruz de Cristo nos identifica como cristianos, ¿verdad? La cruz de Cristo o la cruz en sí, es algo que nos identifica como cristianos. Lo pegamos en nuestros cuadernos, lo que estudiamos, lo ponemos en nuestros carros, en nuestra casa, y tenemos la cruz como símbolo del cristianismo en nosotros o en nuestra vida. Nos identificamos con ese símbolo, nos gusta el símbolo, pero a veces, como dice un predicador, lo vemos como en un sentido romántico, como algo que es bien bonito, como algo que es una pieza de joyería o un bonito sticker, pero la verdad es que es algo más que eso. Y 1 Corintios 1:18, si me ayudan ahí a buscarlo, hermanos, 1 Corintios 1:18, cuando lo tengan, por favor me dicen amén. 1 Corintios 1:18 dice lo que es la cruz, o lo que dice la cruz. Y el versículo es bien tremendo, porque Pablo les está diciendo a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y eso es bastante real en nuestra época, ¿verdad? Tanto como en ese tiempo como en la nuestra. Ahora, dice que para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y probablemente la cruz parezca todo menos poder de Dios. Más bien es un símbolo de vergüenza. La cruz era un instrumento de muerte en aquel tiempo, reservado para los criminales más detestables, para los criminales que habían hecho lo peor. La cruz era un instrumento de muerte para todas aquellas personas que eran, por decirlo ahora, la lacra de la sociedad. Eran los despreciables. Entonces ni siquiera los romanos la ocupaban para ellos mismos. Un ciudadano romano no podía morir en la cruz porque era demasiado denigrante. Las personas eran colgadas desnudas. No, ahora vemos a Jesús, o las imágenes que tenemos de Jesús en la cruz es con un taparrabos, pero la verdad es que las personas eran colgadas desnudas. Eran colgadas después de haber sido flageladas, con toda la sangre escurriendo por todo su cuerpo. Y era un instrumento de muerte. La cruz era la más indigna de las muertes. Morir en la cruz era algo totalmente indigno. Usted no quisiera haber muerto en la cruz. Usted no quisiera haber sido sentenciado a morir en la cruz, porque era algo muy, muy detestable en ese tiempo. La muerte en la cruz era agónica. La víctima era colgada en un lugar público, desnuda, mientras sus manos habían sido amarradas o clavadas por la muñeca. Las cruces las ponían a lo largo de las carreteras, donde toda la gente podía ver a las personas que habían sido puestas ahí como un recordatorio del poder del Imperio Romano. Y mucha gente y todos los que pasaban por la carretera veían las cruces y veían a las personas ahí colgadas en las cruces. Y esa era la muerte de cruz. Una persona podía morir por asfixia, ya que la incómoda posición hacía que los pulmones no pudieran
contraerse de la mejor manera posible y no pudieran expandirse para que entrara más aire. Y la incómoda posición en la que estaban hacía que cada respiro fuera una agonía. Cada vez que tomaba aire para pues dar un aliento más de vida, era toda una agonía. Todo el cuerpo flagelado tenía que unirse y las piernas de la víctima tenían que hacer un esfuerzo enorme para poder tomar un poco más de aire. Mire, a nosotros no nos cuesta ahorita tomar aire. Usted tal vez tenemos un poco de calor, ¿verdad? Pero qué difícil es no poder tomar aire. Yo recuerdo que hace unos años yo sufría de episodios en los que me quedaba sin aire por la tos. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero las personas asmáticas padecen de eso. Y qué horrible es no poder tomar un poco de aire. Uno se siente como que pues una angustia tremenda. O no sé si a usted le ha costado respirar debajo del agua. Y es una angustia tremenda no poder tomar un poco más de aire. Y las personas podían pasar así hasta días enteros mientras la persona no moría. Y esa era la muerte de cruz. También las personas podían morir por la pérdida excesiva de sangre o por el colapso del corazón. El corazón podía estallar. Y de hecho probablemente es lo que pasó con Jesús, porque dice la Biblia que cuando el soldado romano intentó romper su costado salió agua y sangre. Y eso es lo que pasa cuando el corazón humano estalla. Y es por la presión que tienen todos los músculos y por todo lo que pasa en el cuerpo adentro que el corazón no aguanta y colapsa. Y esa era la muerte de cruz. La muerte de cruz no era una muerte bonita, o la cruz no era algo romántico como ahora lo vemos. La cruz era algo muy difícil. Y la cruz fue el instrumento que Dios ocupó para poder salvarnos a nosotros, para poder darnos vida eterna. Pero Jesús no sufrió solo la parte física del sacrificio. Ahorita le acabo de describir más o menos cómo era la cruz. Dice un historiador que a los pies de la cruz uno podía encontrar sangre, uno podía encontrar orina y heces fecales por todo lo que el cuerpo no podía retener. Y era algo tremendo. Y en esa situación se encontraba Jesús. Pero no solo eso, o sea, Jesús no sufrió solo eso. En Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ha tenido usted paz cuando ha venido al Señor? ¿Ha sentido usted descanso cuando ha venido delante de Dios? ¿Ha sentido usted que sus cargas se van cuando ha venido delante de Dios? El precio de esa paz no es algo fácil. O el precio de esa paz, algunos dicen que la salvación es gratis, pero la salvación no es gratis, la salvación es invaluable. La salvación es invaluable porque la pagó Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y cuando usted siente paz y siente gozo en su corazón, después de haber sido un vil pecador como todos nosotros hemos sido, cuando llegamos al Señor y podemos reposar y descansar en Él, todo ese precio de esa paz que usted tiene fue pagado en una cruz hace 2000 años. Todo ese precio de lo que usted puede disfrutar ahora, de lo que podemos disfrutar ahora, no solo en esta tierra, sino que en la vida eterna. Ese precio fue pagado, fue un alto precio que Dios pagó por nosotros, que Jesús mismo pagó por nosotros. No diga que la salvación es gratis. La salvación le costó todo a nuestro Señor Jesucristo. La salvación le costó hasta la vida, porque fue a la muerte y fue a una muerte de cruz, una muerte despreciable. Jesús sufrió el peso moral de todos nuestros pecados. ¿Alguna vez usted se ha sentido mal por haber ofendido a Dios? ¿Alguna vez ha sentido culpa de haber ofendido a Dios? O pongámoslo en un plano más terrenal, ¿alguna vez ha sentido culpa de haberle hecho algo a alguien que usted ama? ¿A su mamá, a su papá, a sus hijos?
¿Has sentido culpa alguna vez de yo me enojé, no tenía que haberle dicho eso, pero se lo dije? Y a veces nos sentimos con tanta culpa en nuestro corazón. Pero dice la Biblia que Jesús llevó todo el peso de nuestro pecado. Toda la culpa de nuestro pecado fue echada sobre Él. Esa culpa que nosotros sentimos ya no debiera ser nuestra, sino que fue echada en la cruz del Calvario sobre el cuerpo moribundo de un nazareno. Esa culpa, muchas veces nosotros cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, el Señor nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos cuando venimos en arrepentimiento verdadero a Él. Muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero el Señor nos dice, ya deja de estarte culpando por algo que yo ya te perdoné. ¿Cuántas veces nos hemos estado culpando y culpando por algo que pasó hace tanto tiempo? Y el Señor nos dice, pero si yo ya te perdoné, yo ya ni siquiera me acuerdo de qué pecado me estás hablando, porque esa culpa fue echada sobre mi hijo hace 2000 años. No tenés por qué cargar con esas maletas enormes que andamos llevando tantas veces de sentimientos negativos, que andamos arrastrando tantas veces con rencores, con odios, con culpas, tantas cosas que andamos llevando. Y el Señor nos dice, todas esas cosas vos las podés dejar a los pies de la cruz, porque mi hijo ya sufrió por eso. No tenés por qué estarte lamentando a estas alturas de la vida. No tenés por qué estarte lamentando si el Señor ya pagó por todo eso. Toda la culpa de los pecados que usted y yo y todas las generaciones que han pasado por esta tierra recayó sobre aquel carpintero una tarde de viernes. Todas nuestras culpas recayeron sobre él. Y qué tremendo es ponerse a pensar que nosotros podemos tener libertad de todo eso tan solo con venir a los pies de la cruz. Usted puede deshacerse de tantas cargas con solo venir a depositarlas a los pies de la cruz. Pero además de todo eso, además del sufrimiento físico que sufrió Jesús, además del peso moral de los pecados, la ira de Dios fue volcada sobre el Cordero sin mancha. La ira de Dios fue volcada sobre el Cordero sin mancha. ¿Se imagina usted lo que es la ira de Dios? Yo me imagino la ira de mi abuelita, o la ira de mi tío, o la ira de un familiar, pero no puedo imaginar la ira de Dios. Si la ira de los hombres a veces nos asusta, ¿cómo no será la ira de Dios? Imagínese todo el peso de la ira de Dios sobre el cuerpo moribundo de un carpintero, sobre un cuerpo moribundo en una cruz clavado, que parecía débil. ¿Será que eso es poder de Dios? ¿Será que eso es poder de Dios? O sea, nosotros vemos ahora la cruz y decimos, ¿cómo es posible que en esa debilidad haya poder de Dios? Y eso es lo que quiere explicarnos Pablo después. Pero Danilo Montero, en un libro que se llama El abrazo del Padre, dice, aquel día mientras el nazareno se esforzara por alcanzar un último poco de aire, vería las espaldas del juicio de Dios en vez del abrazo eterno del Padre. ¿Se imagina usted estar en el cielo toda una eternidad con el abrazo eterno del Padre? Y de repente, en vez de tener el abrazo cálido y sereno del Padre Celestial, en vez de eso usted ve las espaldas del Padre. Aquella comunión con el Hijo se partió porque todo el pecado que había caído, porque todo el pecado de nosotros había caído sobre Él. Y aquella comunión eterna del Padre con el Hijo se rompió porque aquel Hijo que no tenía pecado ahora es hecho pecado por culpa de nosotros. Aquel hijo que no tenía mancha ni arruga ahora es hecho manchado y arrugado por causa de nosotros. Nuestras manchas y nuestras arrugas recayeron sobre Él. Y por eso nosotros podemos tener libertad, porque Él un día llevó nuestras cargas. El Padre cortó la comunión eterna con el Hijo solo para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la libertad del pecado. El Padre cortó la comunión eterna con el Hijo solo para que usted y yo
pudiéramos estar esta tarde aquí y sentirnos alegres por el gozo de la salvación. ¿Hace cuánto hemos perdido el gozo de ser salvos, hermano? ¿Cuánta falta nos hace recordar que el Señor ya nos hizo libres del pecado? ¿Cuánta falta nos hace recordar que un día éramos esclavos de tantas cosas, de nosotros mismos, pero ahora el Señor ya nos ha liberado con su muerte en la cruz? ¿Hace cuánto llevamos vidas desgastadas, desgastantes, vidas difíciles? Usted ve los rostros por la calle y se da cuenta que las personas ya no son tan felices. Mire a la persona que tiene a la par. Mire si se ve feliz. Y el gozo de ser salvos se nos ha ido. Nosotros los cristianos debiéramos ser las personas más alegres de la tierra. Nosotros los cristianos debiéramos ser los que contagian alegría a las personas. Nosotros los cristianos, a pesar de las dificultades que vivimos, deberíamos ser los que contagian alegría y que cuando llegamos a un lugar se nota que hay alguien que es diferente a los demás, porque tenemos el gozo de ser salvos, porque tenemos el gozo de haber sido librados del poder del pecado en nosotros. Nosotros los cristianos debiéramos ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y nos enfocamos tanto en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en las cosas que enfrentamos cada día, que empezamos a perder el rumbo y empezamos a ver más las cosas de esta tierra que las cosas de arriba. Y el Señor nos dice, pero si yo ya te hice salvo, ¿por qué andas cargando tanta tristeza en tu corazón? ¿Por qué andas llevando tanto odio en tu corazón, tanto resentimiento? Si el Señor ya pagó por esas culpas, ya pagó por nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros a veces nos empecinamos o nos ponemos necios de seguir llevándolo? La cruz no admite puntos medios, no admite lugares grises, o es negro o es blanco. Algunos la rechazaron, algunos la siguen rechazando, otros la abrazamos, otros abrazamos la cruz, pero no hay un punto medio, no se puede ignorar. Se han hecho debates, se han hecho foros, se han hecho tantas cosas. Gente ha muerto por causa de la cruz y gente ha matado por causa de la cruz, pero no se puede negar su influencia en la humanidad. A partir de ese suceso se partió la historia en dos. Y nosotros ahora sabemos que estamos en el año 2015 después de Cristo. Y ese suceso fue tan importante para la historia de la humanidad. Pero lo que leíamos al principio es que para unos es locura. Para unos es locura. Y el pasaje en 1 Corintios 1:19 sigue diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Para mucha gente la cruz no tiene sentido. Para muchos de nosotros antes de venir al Señor la cruz no tenía sentido. Para muchas religiones es absurda. Para muchas personas la cruz no tiene un significado lógico, y es que Dios es ilógico, hermano. Dios va más allá de la lógica humana. Dios va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o pensar. Dios siempre está un paso adelante de nosotros. El Señor es ilógico y muchas veces siendo cristianos encajonamos a Dios queriendo que sea lógico, que se adapte a nuestros esquemas cerebrales. Y Pedro, un día ve al Señor Jesús venir caminando en el agua. Y dice Pedro, yo quiero eso. Y muchos de nosotros a veces decimos, Señor, yo quiero alcanzar eso. Yo quiero alcanzar eso. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, mira, primero ponete a orar un mes y después vamos a ver qué pasa.
Mira, primero hace tantas vigilias y vamos a ver qué pasa. Jesús le dice, ven, le dice. Y se va fuera de nuestra lógica. Y se va fuera de la lógica de Pedro. Y se va fuera de la lógica de los demás discípulos. Ningún otro discípulo se atrevió a decirle al Señor, Señor, yo quiero ir. Y el Señor le dice, ven. Porque Dios está buscando gente que esté dispuesta a creerle, a pesar de lo insensato o lo ilógico que parezca lo que nos está pidiendo. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿cómo es esto posible? ¿O cómo va a ser esto posible? Y el Señor nos está diciendo, ven, ven, tírate al agua. ¿Acaso no confías en mí? Y viene Pedro y se tira y dice que al ver las olas y al ver los vientos tuvo miedo y empezó a hundirse. Y Pedro después, en vez de poner la mirada en Jesús, empieza a poner la mirada en lo que pasa a su alrededor y en lo que es Él mismo. Y muchas veces nosotros nos fijamos más en lo que somos, en los recursos que tenemos, en vez de fijarnos en el Dios de los recursos, en vez de poner nuestra mirada en el Dios que lo ha hecho todo. Y le decimos, Señor, pero ¿cómo es esto posible? ¿Pero cómo voy a hacer esto yo, Señor? Y a veces pensamos más en lo que somos y no en el Dios que está con nosotros. ¿Acaso no es un Dios grande y poderoso el que está con nosotros, hermano? ¿Y por qué siempre seguimos pensando en lo que nosotros podemos? ¿Y por qué siempre a veces decimos, Señor, pero esto no lo voy a poder hacer? Claro, en sus fuerzas no va a poder, pero en las fuerzas del Señor sí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a caminar en lo ilógico que pueda parecer aquella situación. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿cómo voy a poder perdonar yo a esta persona? ¿Cómo voy a poder deshacerme de este rencor que tengo? Y el Señor nos dice, perdona, parece ilógico, porque lo que te hizo es para que lo quieras agarrar del cuello. Pero el Señor nos dice, perdona. El Señor nos dice, saltá de la barca. Caminá en el agua, en lo que no parece lógico. Y ahí es donde vamos a ver de verdad a Dios. Ahí es donde vamos a ver a Dios en una forma sobrenatural. ¿Cuánto tiempo hemos vivido viendo a Dios en una forma natural? Dios quiere que lo veamos en un plano sobrenatural. Que empecemos a caminar en cosas que tal vez no creemos que nos puedan pasar a nosotros, pero que si Dios nos manda, estemos dispuestos a ir. Y sigue diciendo en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para unos es tropezadero y para otros es locura, pero para nosotros es poder de Dios. La cruz es poder de Dios y el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Dios es más grande que nosotros y de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y dice que el plan insensato que nos parece a nosotros insensato es el más sabio. ¿Por qué? Porque ahí Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo. Dios no podía permitirse pasar una eternidad sin uno de nosotros. Dios no quería permitirse pasar una eternidad sin uno de nosotros. Dios se imaginó o vio la eternidad sin hermano Trinis. Y dijo, no es posible. Jesús se imaginó la eternidad sin ustedes. Él vio su rostro, vio su cara y dijo, ¿cómo es posible que voy a pasar la eternidad sin Héctor? Y viene Jesús y decide morir por nosotros, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, para que nuestros pecados sean limpiados y podamos tener esa victoria en Jesucristo. Y lo que para unos es locura, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para levantarnos del pecado,
para levantarnos de la inmundicia en la que nos encontrábamos. Pablo está diciendo que el plan de redención de Dios, un carpintero de un pueblito de allá del Medio Oriente crucificado, ese plan que parece ridículo, que parece insensato, en realidad es más sabio que los hombres. En realidad es más sabio que todos nosotros. Y lo que a los ojos humanos es lo débil de Dios, un cuerpo flagelado colgando de un trozo de madera, en realidad esa imagen es más fuerte que todos los hombres. Esa imagen es más fuerte que todos nosotros. Porque con ese plan y con ese sacrificio Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Y por eso en 1 Corintios 1:24, siempre en el mismo pasaje dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios para nosotros es poder de parte de Dios. Poder para liberarnos, poder para llevarnos a una nueva vida. El sacrificio de Cristo nos da poder. Poder sobre el pecado, poder sobre nuestra naturaleza inclinada al mal. Sí o no que nuestra naturaleza siempre está inclinada al mal. Siempre estamos prefiriendo hacer lo malo, siempre estamos prefiriendo alejarnos de Dios, porque el hombre está en conflicto, o el yo del hombre está en conflicto con alguien que quiera venir a imponerle. Si no, vea a los adolescentes por lo general están en conflicto con los padres, porque no quieren que se les imponga nada, ¿verdad? Y a veces un adolescente dice: no, pero ya yo me voy a ir mejor de la casa. Y tiene apenas 13 años. Y muchos de nosotros, y somos así con Dios, porque no queremos que algo nos gobierne o que alguien nos gobierne. Pero aceptar la voluntad de Dios de forma voluntaria, valga la redundancia, es lo mejor que podemos hacer en la vida. No es solo una buena decisión para la vida, decía alguien, sino es la decisión más inteligente que puedes tomar. Es la decisión más inteligente que puedes tomar. Y es por medio de su muerte que nosotros ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Es por ese plan insensato de Dios que nosotros ahora podemos ser libres del pecado, que nosotros ahora podemos sonreír. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a la par, hermano? Una buena sonrisa, una sonrisa de hermanos. No importa si le quedó una cáscara de frijol del mediodía. Alegrémonos de que estamos en Cristo. Alegrémonos de que podemos vencer por medio de su victoria. Ahora Jesús ya no está en una cruz. Ahora Jesús ya no está en esa imagen que teníamos de Jesús, de lo débil de Dios, ya no está en una cruz. A veces recordamos más la imagen de aquel cuerpo delgado y débil colgado en la cruz. Pero si usted lee Apocalipsis 1, del 14 hasta el 18, si leemos eso vamos a enterarnos cómo es Dios en realidad, cómo es Jesús en realidad, cómo está ahora Jesús. Aquel cuerpo tal vez delgado de un carpintero colgando en un madero, ya no está más ahí. La cruz está vacía, la tumba donde estuvo Jesús está vacía. Y somos el único movimiento religioso, si se puede decir, en el que su líder ha resucitado. Todos los demás han muerto. Mahoma murió. Tantos personajes a los que siguen a veces las personas, pero nuestro líder sigue vivo y está vivo en los cielos. Y la imagen de Apocalipsis es la imagen de Jesús en los cielos. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Cristo al que nosotros seguimos. Ese es el Jesús que todo lo puede. Ese es el Jesús que ya no está más clavado en una cruz, sino que ha ganado la victoria para nosotros. Y nosotros ahora podemos depositar nuestras cargas en Él. Tal vez no es comparable nuestra carga. Tal vez decimos, pero Señor, si a mí lo que me está afligiendo no es nada comparado con lo que te pasó a ti. Pero independientemente de qué tan grande o pequeña sea tu carga, hermano, tú la puedes depositar a los pies de la cruz. Hay dolor en tu corazón, hay pecado en tu corazón, hay rencor, hay amargura. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Esta tarde puedes ponerlo a los pies de la cruz y decirle al Señor, Señor, yo creo en ese sacrificio. Señor, yo creo que tú me haces salvo. Señor, yo me levanto porque tú estás conmigo. ¿Hace cuánto has estado derrotado, hermano? ¿Hace cuánto te has sentido derrotado? Hoy el Señor te dice, levántate porque tu Dios está contigo, porque Cristo ya pagó por tus pecados, Cristo ya pagó por tus culpas, Cristo ya pagó por tus enfermedades, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y en Él podemos tener paz y vida eterna. ¿No es acaso lo que necesitas para vivir bien? No necesitamos tantas cosas para vivir bien. Tal vez necesitamos lo necesario, pero saber que Cristo está con nosotros y que Él ya pagó por nuestros pecados debiera ser la mayor de las alegrías en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos que el gozo de la salvación vuelva a nuestro corazón? Esta tarde quisiera orar con ustedes y quisiera pedirles que si alguien aquí dice, es cierto, hace ratos que me siento amargado por dentro. Hace ratos que he perdido el gozo de estar en la iglesia, de ser cristiano. O alguien que tal vez por primera vez dice, yo nunca he conocido a ese Cristo y quiere conocerlo. O alguien que dice, hermano, yo tengo tantas cargas, ando llevando maletas tan pesadas. Y esta tarde usted quiere ser libre de todo eso. Quisiera que pasara aquí al frente conmigo. Y yo voy a orar por ustedes y con ustedes. Para que Dios nos libere. Para que Dios nos libere. Yo quizás soy el primero. Porque todos los días le fallo al Señor. Y si alguien más quiere venir esta tarde y orar conmigo a los pies de la cruz, voy a pedirle que pase. Y vamos a orar juntos, como familia, como iglesia. Y vamos a decirle al Señor, Señor, mira la angustia que he tenido por tanto tiempo, Señor. Mira esta carga que ha estado minando mi corazón. Mira esta carga que ha estado llenando de amargura mi alma, Señor. En el nombre de Jesús hoy deposito mis culpas